movidos por Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo, sin amor. Juntos haciéndolo todos, como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. Juntos sintiendo lo mismo, movidos por Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo, sin amor. Juntos haciéndolo todos, como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. Juntos sintiendo lo mismo, movidos por Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo, sin amor. Juntos haciéndolo todos, como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos hermanos, amigos que están en este día jueves conectándose, que tenemos el estudio bíblico virtual acá desde la iglesia en la zona de Villarrica, Georgia, donde estamos usando las instalaciones de la Iglesia Bautista de Efesios. Gracias por aquellos que están siguiéndonos a través de Facebook. Esperamos que lo puedan compartir no solamente al mensaje, pero también a la página, para que de esa manera algunos puedan estar sabiendo
las cosas que están sucediendo acá en medio de nosotros. También ahí nos pueden enviar motivos de oración a la página de Facebook también por medio del Messenger, y de paso también aquellos que están a través de YouTube, por favor sigan también compartiendo con algunos amigos, seres queridos, para que se suscriban. Y bueno, estamos nosotros, por la gracia de Dios, de salud, bien. Gracias por aquellos que oran por nosotros, también la congregación. Aquí seguimos nosotros reuniéndonos, amados hermanos. Esperamos poderle ver este fin de semana nuevamente a las 10:30 de la mañana y también a las 18 o 6 de la tarde acá en esta zona. Salimos ahí para aquellos que están mirándonos por la red social en vivo a través de Facebook Live. Entonces los días domingos, pero como los jueves hoy, estamos saliendo por este medio en las dos, en YouTube y en Facebook. Así que por favor ahí lo comparten con otros. Seguramente en unos momentos más vamos a estar compartiendo los motivos de oración. Nomás quisiéramos decirles que estén orando por la iglesia acá en este lugar. El próximo el domingo 25, estaremos celebrando y dando gratitud por 20 años que la congregación se ha mantenido en el oeste de Atlanta, entre la ciudad de Douglasville y también lo que es Villarrica, Winston, toda la área esta donde nosotros nos localizamos. Así que les pediría que estén orando, y si tienen el privilegio o viven acá en la zona o en algún momento han conocido a Cristo a través del ministerio que por la gracia de Dios se ha mantenido fiel, porque Él nos ha sostenido a todos los que nos reunimos y compartimos las buenas nuevas, pueden acercarse para que lo pongan en su almanaque o calendario el fin de semana del 25 de octubre. Sabemos que ya estamos a más de mitad del mes de septiembre, así que tenga en cuenta esto y por favor ore por estas reuniones especiales que tendremos. Ahora también le quería compartir que cada martes 19:30 horas sale un programa que se llama Conectado con las Escrituras, y le animo a que usted lo busque ahí en YouTube para que se suscriba también. Es un canal donde se pasan acontecimientos sociales, enseñanzas bíblicas, y ahí hay ciertos mensajes, como la última vez de este martes fue la primera vez que salió con el tema de predicaciones positivas. Así que ahí puede mirarlo y también compartirlo con algunos amigos o seres queridos. Bueno, vamos a continuar en esta noche con los motivos de oración. Gracias por aquellos que nos envían, ahí aparecerán en pantalla, y vamos a pasar un tiempo de oración en estos momentos. Dios les bendiga. Te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe,
aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Muy bien, entonces ahora estamos acá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Aquellos que están abriendo sus Biblias, en Primera de Corintios, capítulo 12, y en el versículo nosotros hemos mirado a partir del 12, ustedes que están conectados a través de la página de la iglesia, nosotros hemos estado dando la primera parte, no el fin de semana que pasó, sino el anterior, y el domingo pasado la segunda parte. En esta noche vamos a hablar la tercera parte, lo que es ser miembro del cuerpo de Cristo, ¿no? Miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, le invito a que abramos nuestras Biblias al capítulo 12 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 24 hasta el versículo 27. Dice la palabra de Dios así: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Muy bien, hermanos, hemos tenido la lectura bíblica en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 24, 25, 26, 27. Le invito a que vamos al trono de la gracia, nos acompañe en oración y estar orando por este tiempo que vamos a estar abriendo su palabra, que Dios nos hable en nuestras vidas. Y amigo, también le invito a que oremos. Padre Celestial, en este día te damos gracias por el privilegio de tener un día más de vida. Gracias por estos medios que podemos salir cada jueves en este horario y que algunos, Señor, esperan este tiempo, y sabemos que no es en vano porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Algunos estamos lejos a la distancia, pero sabemos que tú eres un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Y gracias porque nos has cuidado, nos has protegido, y porque podemos venir en confianza para darte gracias, y también tú ser, Señor, ese medio con el cual llegamos a ese trono de la gracia. Y sabemos que ahora ya
no somos enemigos, sino que somos reconciliados, Padre amado, a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora bendice este tiempo, Señor, que estamos en su presencia, que su palabra, Señor, haga el efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y si hay alguien en esta noche que es la primera vez o ya ha estado en algunos estudios virtuales, que pueda tener un encuentro personal contigo si todavía no te conoce. Pero también te ruego por mis amados hermanos acá de la zona, como también los que están en otras partes de Estados Unidos, acá en México, en Centroamérica, en Sudamérica, hasta Argentina, Señor, que también los edifique y que los ayude o nos ayude en este tiempo, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro amparo en todas las circunstancias, Señor. Ayúdame, Señor, a compartir estas verdades que son tuyas, Señor, y que han impactado nuestro corazón y nos transforma. Guíanos, Señor, hasta el final, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta noche estamos en Primera de Corintios capítulo 12 y en el versículo 24. Para aquellos que tal vez no habían considerado este pasaje, acordémonos que la carta la está escribiendo Pablo a los hermanos en una ciudad que se llama Corintios, pero también es un lugar que son gentiles. Cuando hablamos, quiere decir que no son judíos, con un trasfondo griego. Entonces había muchas circunstancias que estaban pasando en la iglesia. Principalmente tenía una razón por qué Pablo la estaba escribiendo. Y en el capítulo 1, versículo 11, aclara que los hermanos de Cloé habían sido los que le habían informado de la situación en la que estaba la congregación. Ahora, en un momento vamos a hablar cómo se forma esa iglesia, pero entonces, viendo la situación en la que estaba, bueno, de paso queremos decir que Pablo, también Apolo, Pedro, tuvieron al principio parte en esta plantación de esta congregación, y por otro lado también muchos de ellos son usados para la gloria de Dios. Ahí en el capítulo 3 lo menciona que es Pedro, que es apóstol, somos servidores de Dios. Entonces, pero siempre tenemos la tendencia como nuevos creyentes, o aún así si tenemos años en la vida cristiana como estos hermanos. Entonces, en el capítulo 1, muchos se habían ido por el lado de Apolos, otros de Cefa, que era Pedro, otros de Pablo y otros de Cristo. Entonces, Pablo les hace ver lo que es el hombre espiritual en el capítulo 2, el hombre carnal y también el hombre natural, sin Dios, sin vida y sin esperanza. Y les hace ver también la situación en los demás capítulos que ellos se encontraban. Pero todo tiene una raíz, y es que en el capítulo 1, versículo 9, ahí en Primera de Corintios, si usted quiere leer conmigo, dice la palabra de Dios que muestra la raíz en la cual causa las demás situaciones que esta carta motiva al escritor, y sabemos que el autor es Dios. Dice la palabra de Dios: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la clave estaba en que los hermanos, como todos nos puede pasar en nuestros días en el siglo XXI, el descuido de no tener esa comunión con el Señor como debe ser, y de ahí empiezan como estas cosas que empezaron a haber, divisiones, casos de inmoralidad en la congregación. En los demás capítulos menciona también la situación de algunos yendo a los tribunales por causas, digamos, de diferencias que había entre ellos, por ofensas, por malos entendidos. Y bueno, también creyentes que habían estado aún celebrando la cena del Señor cuando había divisiones entre ellos. Un hermano que su propia madre, que era, podríamos decir, de su segundo matrimonio, había causado que haya incesto. El hijo se había puesto con su madre. Entonces, en el capítulo 5, y cosas muy, muy difíciles habían empezado a acontecer, de los hermanos perdiendo el testimonio. Y bueno, Pablo les aclara que eso eran antes, pero Dios había cambiado sus vidas. Entonces, por empezar, digamos, sabemos que la carta estaban los hermanos
divididos, en división. Y es por eso que nosotros, al llegar al capítulo 12, Pablo habla acerca de los dones espirituales. ¿Qué son los dones? Dios nos ha dado talento, pero cuando Dios permite que seamos iluminados y comprendamos el Evangelio, porque el Espíritu de Dios, su palabra, obra en nuestros corazones y nos llama para esta salvación preciosa, nos hace ser parte del cuerpo que es la iglesia. Entonces, ahí en el capítulo 12 está haciendo un énfasis grande, terminando el capítulo 11, de que los dones espirituales son del Espíritu de Dios. Entonces, le hace recordar que la unidad, no la invariable uniformidad, ¿no? Porque es la regla que sigue la ley de Dios en el mundo de la gracia, así como el de la naturaleza. Así que son varios los miembros que componen ese cuerpo, un cuerpo que es orgánico, porque es un órgano viviente, la iglesia, con la cual Dios da diferentes dones. Ahí lo dice en el capítulo 12, y vamos a ir al versículo 6, dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas y es el mismo. En el versículo 7, pero a cada uno les dada la manifestación, ¿no?, para provecho. Entonces, cuando Dios nos da el privilegio de ser parte de ese cuerpo, sabemos que es un cuerpo orgánico, espiritual, el cuerpo de Cristo, pero que para ser parte de ese cuerpo, según el versículo, si usted va más abajo, estamos mirando el contexto para darle seguimiento al versículo que vamos a continuar estudiando en esta noche, lo que es ser un miembro del cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor en el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos, que dice, todos bautizados. Entonces, vemos que la iglesia es considerada un cuerpo. Es una unidad vital, porque la vida no proviene de los mismos que son parte del cuerpo, sino que la vida viene de Dios. Y ahora nosotros correspondemos a esa totalidad de ese organismo, aunque sabemos que dentro de ese cuerpo, según la palabra del Señor, si usted va conmigo al mismo pasaje del capítulo 12, versículo 12, pero así como en el cuerpo es uno, tiene, que dice, muchos miembros. Entonces, es muy importante tener claro, para no confundirnos, digamos, que hay diferentes miembros, pero a pesar de esa gran diversidad, digamos, Dios nos ha hablado con palabras dadas por el Espíritu, que no debemos confundir, porque, bueno, sabemos que para ser parte de ese cuerpo, que es la iglesia, no son los edificios, ni tampoco son las instalaciones, gracias a Dios, por esos lugares que Dios nos concede como para reunirnos, ¿no? Pero también debemos entender que para ser parte de ese cuerpo es a través del bautismo del Espíritu Santo, que menciona el versículo 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos, que dice, todos bautizados. Entonces el bautismo tiene lugar en el momento de la conversión. El Espíritu entra en el pecador ya arrepentido, que Dios lo ha llamado, y cree, y Él le da la nueva vida, le da la vida eterna, y se convierte ahora parte de ese cuerpo que estamos mirando en esta noche, el cuerpo de Cristo. Entonces, en el versículo 13, miramos que todos los creyentes, o sea, si vos sos un hijo de Dios, has experimentado este bautismo una vez y para siempre. Ahora, también vemos, para aquellos que no sabían este trasfondo, porque lo hemos dado en las enseñanzas anteriores, le animo a que usted lo esté mirando, no se trata de raza, porque ahí en el versículo 13 aclara que en el cuerpo están judíos, griegos, esclavos, libres. Entonces no se trata de posición social, no se trata de riqueza, ni aún de sexo. Gálatas 3:28 también lo aclara, que sea un obstáculo para tener una comunión en el Señor y poderle servir. Entonces ese cuerpo hay diversidades de culturas, de costumbres, pero sabemos que en el momento que el Espíritu Santo entra a morar en el creyente, porque hemos comprendido el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, Dios nos ha llamado y ahora somos
parte de ese cuerpo, ¿no? Entonces, ahora lo que hace completo al cuerpo, en el mismo versículo que estamos ahí en esta noche del capítulo 12, y versículo 12 dice al final, así también Cristo. O sea, Cristo completa, digamos, la cabeza de ese cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 15, ahí dice claramente que esa unidad está hecha en Cristo Jesús. Claro que en el mismo capítulo 4 de Efesios, versículo 12 al 16, ahí ilustra, digamos, el crecimiento de esa iglesia. Ahora, sabemos que hay una iglesia local donde vos sos parte. Ahora, tal vez si no hay un lugar donde vos podás congregarte, o en ese pueblo, o en esa aldea, o en esa villa donde vivís, no hay una iglesia de doctrina sana, bueno, damos gracias a Dios por estos medios, pero un creyente debe ser parte de esa iglesia, ya que el día que ha sido salvo, ha sido nacido de nuevo, regenerado, es parte de ese cuerpo que es la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no solamente nos referimos local, sino al cuerpo de Cristo, porque sabemos que el cuerpo de Cristo, la iglesia, está en todas partes del mundo. Claro que Cristo es la cabeza. En esa iglesia la autoridad de las Escrituras es la palabra de Dios. Entonces, en ese cuerpo que Dios permite que vos seas parte, según Efesios 4:12, vas camino a la perfección o a la madurez que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Y en Romanos 12:4, ahí muestra Pablo una figura ahí, una ilustración que él hace, que aquellos que son parte del cuerpo están coordinando unos a otros para el bienestar, digamos, de ese cuerpo que estamos mirando en esta noche. Entonces, miramos el versículo 13, que dice que todos son bautizados por el Espíritu Santo, pero también si vos sos un hijo de Dios, vas a dar evidencia de tu conversión, no una conversión que vos estás haciendo, es Dios que lo hizo. Y bueno, cuando nosotros miramos que cuando se quebranta la oposición del hombre a la palabra de Dios, porque Dios obra, este ser humano, sea mujer o hombre, acepta y entonces ahora es sumiso. Esa fe es producida por Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar con esa libertad, ¿no?, en la vida de ese nuevo creyente o de ese hijo de Dios, en la cual ha hecho una unión vital entre el creyente y Cristo, y a la vez ahora es parte con los demás miembros de ese cuerpo. Entonces, también ese bautismo corresponde, como dijimos, en el momento de la conversión, pero también es lo que se produce la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento. Ahora, posteriormente a eso, va a venir esa llenura del Espíritu Santo, que es la evidencia donde se muestra exteriormente lo que ha pasado internamente en la vida de ese creyente. Y en Hechos 1:8 dice que ese creyente lleno del Espíritu Santo va a empezar a dar testimonio, porque dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, en aquellos días el Señor estaba a punto de irse, estaban los discípulos ahí, los apóstoles, ahora el Señor ya se fue, vino ese Espíritu Santo sobre esos 120 hermanos, pero a través de lo que siguieron convirtiéndose hasta nuestros días en el siglo XXI, entonces un creyente no solamente es bautizado, o sea, en el momento de la conversión, en el momento de esa regeneración, pero también posteriormente ahora va a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces va a dar testimonio, ¿no?, de justamente de lo que Dios ha hecho en su vida, va a exhibir las virtudes, y entonces también va a haber gozo, va a haber sumisión. Ahí en Efesios 5:19, si va conmigo a la palabra de Dios ahí, Efesios capítulo 5, en el versículo 19, nos muestra claramente el apóstol Pablo, ¿no?, y dice las Escrituras así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros, dice, corazones. Entonces también ese creyente, como un creyente que ha sido bautizado y ahora es lleno del Espíritu Santo, que eso es de una manera progresiva y que también sigue dando esas evidencias exteriores. Entonces
ese creyente va a asemejarse al Señor Jesucristo, va a reflejar la imagen del Señor. Dice Gálatas 5, 22 al 26, el fruto del Espíritu, y da esas 9 virtudes: amor, gozo, paz. Justamente está reflejando la imagen de nuestro Señor Jesucristo en cada una de las vidas por esa llenura del Espíritu Santo. Y hay una creciente comprensión a la palabra de Dios. En San Juan 16, 12 al 15, el mismo Señor dice que Él quería decirle muchas cosas, pero después les iba a decir, si usted lo busca ese pasaje, San Juan 16, 12 al 15. Entonces el Espíritu Santo vino y le iba a recordar la palabra de Dios. Entonces, por eso un creyente genuino, verdadero, como vos que estás conectado en esta noche, hay un hambre espiritual. Tal vez no hay reuniones todo el tiempo, pero vos anhelás crecer, también buscar la palabra de Dios en tu vida personal diariamente. Y entonces estos hermanos que son parte de este cuerpo, que han sido bautizados por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que ha obrado allá en donde vivís, o ha obrado en los hermanos de Corintio, ha obrado en nuestra vida, hace que seamos lo que debemos ser cuando somos también llenos del Espíritu Santo. Entonces hay una creciente comprensión, y entonces no todos los creyentes, como vemos de la asamblea de Corinto, habían sido bautizados, porque también debemos ver que más adelante se va a hablar de los dones. Eso lo vamos a mirar en la próxima reunión, pero el énfasis es que somos bautizados por un solo Espíritu. Y entonces, continuando con esto, vemos aquí también la analogía que usa del cuerpo, volviendo a 1 de Corintios 12, en el versículo 14, donde dice que además el cuerpo no es uno solo, sino miembros uno del otro. Y vemos que ese cuerpo, digamos, a veces la oreja o la mano, hay dificultades entre ellos, y entonces vemos ahí, muy importante que lo hemos visto, si usted mira los mensajes anteriores que ha habido, ¿qué es lo que puede equilibrar, digamos, si vos sos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque al haber muchos miembros, digamos, tiende esa tendencia a ser independiente, pero en un cuerpo sano, que sos parte de una iglesia, ilustra la dependencia mutua de varios miembros en el mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿no? Acá, como hemos señalado, y hay probabilidades por el ejemplo que vemos en los Corintios, que habían caído en una cosa muy, podríamos decir, descabellada, o es un disparate, ¿no? Pero sin embargo, digamos, vemos ahí claramente que a pesar de esas situaciones, como menciona el versículo 15, porque no soy mano, no soy del cuerpo, en el versículo 16 dice la palabra de Dios, la oreja, porque no soy del ojo, no soy del cuerpo. Entonces uno diría, bueno, qué extraño eso, ¿no? Y bueno, esa es una realidad, ¿no? Muchas veces hoy en día esa diferencia que hay, estos creyentes habían tenido dones espirituales. Cuando hablamos de dones espirituales, estamos hablando de creyentes que esos talentos que Dios le ha dado son para provecho de la iglesia, pero se convierten en esos dones espirituales porque no se puede servir al Señor en la carne. Muchas personas creen que, bueno, pueden hacerlo y lo hacen, tal vez nadie se da cuenta, pero tal vez en este caso los corintios enfrentaron esta desavenencia que vamos a ver en un minutito más, y es que aquellos que tenían 1, 2 o 3 dones o talentos, lo mismo puede pasar con tu vida, había celos, competencia, y eso es lo que está diciendo con el ejemplo de que hasta decían no soy del cuerpo en el versículo 16, en el versículo 17 si todo el cuerpo fuese ojo. Entonces ya estamos hablando de que si el cuerpo humano tiene varios miembros, vos tenés brazos, manos, piernas, pies, entonces cuando miramos de esa perspectiva, todos son necesarios. Sin embargo, sería algo desequilibrado si todo el cuerpo fuera oreja o si todo fuera mano. Entonces vamos a descubrir con el tiempo más adelante que la razón que se escribe el capítulo 13, digamos, ¿no? Es porque ahí descubriremos que la madurez es la que equilibra la unidad de ese cuerpo a pesar de que hay diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, aún cada miembro tiene diferente función. También lo mismo pasa cuando hay creyentes que son parte de esa iglesia. Hay algunos que son de diferentes provincias, de diferentes pueblos
o estados o ciudades, aún de diferentes culturas, pero en esa diversidad la madurez, ¿no? Equilibra esa unidad, y la madurez lo único que puede solucionar toda la tensión que hay en el cuerpo. Acordémonos que lo que hace el cuerpo que podamos estar como estamos, esa conexión vital con la cabeza. ¿Y quién es? Cristo es la cabeza. Entonces vemos que es un organismo en su totalidad. Entonces, continuando con todo lo que vemos en el versículo 15 y en el versículo 16, también la vida de cada uno se compara con aquellos que en este caso se aproximan en dones, o también aquellos que se sentían que tenían dones más superiores, y por eso vemos en el 16, como dijimos, el pie y la mano representa al hombre su vida activa, ¿no? El oído, el ojo también son necesarios, ya que pueden ver con el ojo, pero aún así en esa unidad, ¿no?, que hay, sin diversidad tiende a ser uniforme. Muchas veces caemos en este punto de que todos tenemos que ser iguales en muchos aspectos, en el cantar, en el hablar, en el vestirnos, en el hacer las reuniones, el ser como personas, pero esa uniformidad tiende a producir, como dijimos en algunas enseñanzas anteriores, nos lleva a producir muerte, ¿no? Por eso la vida es un equilibrio entre la unidad y la diversidad. Pero ¿dónde está ese secreto? La madurez espiritual. Por eso en el versículo 17 vemos la superioridad del ojo, ¿no? Dice, si el ojo fuese, ¿dónde estaría el oído? Es impresionante ver que a pesar de que dice que no soy del cuerpo, como miramos en el anterior, es una actitud tal vez necia, pero sin embargo no cambia el hecho de esa unidad en ese cuerpo, ya que todo ese cuerpo, todos los miembros son necesarios. Ahora, en el versículo también 18 vemos ahí que Dios ha colocado los miembros. Si nosotros entendemos eso, es que hay un orden divino, especial. Entonces, si nos ponemos a ver en el 19 que si todos los miembros fueran un solo miembro en todo el cuerpo, ¿qué pasaría, digamos? Entonces, por ejemplo, por decir, si en toda la iglesia todos fueran predicadores, también necesitamos hombres y mujeres de oración. Entonces es importante que haya un equilibrio. Entonces, continuando con esto, después el versículo 21 nos muestra, digamos, la superioridad, ¿no? Dice, ni el ojo puede decir, si usted está conmigo ahí, no te necesito. ¿Qué actitud? ¿No? Es una actitud de una locura, ¿no? Porque si vas al médico, al doctor, y el médico escucha ese, bueno, pero acordémonos que esta metáfora, esta analogía que Pablo usa, aquellas cosas que a veces nosotros no miramos son necesarias. Por eso los miembros del cuerpo que parecen más débiles, en el versículo 22, en esa diversidad es la evidencia de la sabiduría de Dios. No solamente estamos unidos, pero hay una diversidad, pero hay una madurez espiritual, y cada miembro se necesita uno de los otros. Por eso entramos ahora al versículo 24, ¿no? Y 25, 26, 27, con este contexto que hemos hablado brevemente. El cuerpo humano saludable, cuando ocurre una crisis, sea de cualquier índole, todos los miembros, ¿no?, se sienten y cooperan, inclusive, digamos, para ver cómo pueden ayudar a esa parte del miembro. No llega a esa actitud como miramos hace un momentito, no te necesito. Entonces, todo esto, digamos, nos lleva sin duda al apóstol ver, digamos, que la cabeza es importante porque Cristo es la cabeza. Entonces, no nos olvidemos que Dios ordenó el cuerpo, ¿no? Estamos mirando ahí en el versículo 4, 24, porque los que en nosotros son más decorosos. Sin duda el apóstol Pablo hace un énfasis ahí en el contraste de la cabeza, ¿no?, y el rostro con los miembros aquellos escondidos. En este caso estamos hablando de aquellos miembros que no se ven, que son necesarios, por supuesto, ¿no?, para las funciones vitales del cuerpo. Ustedes saben que también hay órganos que nosotros no llegamos a ver, notando que la hermosura de los primeros, en este caso cuando miramos de miembros que no necesitan cubrirse porque ya tienen belleza, ¿no?, dentro de ese cuerpo, mientras que el hombre, por instinto natural, cubre aún los órganos
de importancia, ¿no?, fundamental para que esté ese cuerpo funcionando y para que pueda haber esa reproducción de vida humana. Eso es lo que nos hace ver, terminando el versículo 23, y aquellos cuerpos que no aparecen menos dignos, los vestimos más dignamente. Entonces, en el versículo 23 y 24, aquí Pablo se está refiriendo a las partes privadas de ese cuerpo humano. Entonces, con esa ilustración nos hace ver que en el cuerpo de Cristo también hay esas partes que tal vez nosotros pensamos que no son de valor, aquel hermano o aquella hermana, pero todos son necesarios y le damos ese honor. Entonces en el 24 vemos que Dios es el que ordenó el cuerpo. Dice ahí, pero Dios ordenó, ¿qué dice? El cuerpo. Él lo compuso. Él hizo la iglesia, digamos, y Él es la cabeza. Entonces, sobre este principio, ¿no?, que estamos mirando en esta noche, de mutua compensación, Dios compuso el cuerpo. No nos olvidemos. ¿Qué significa esto, este verbo que vemos acá? Es como preparar una mezcla, ¿no?, de distintos elementos, y ahora Dios en su sabiduría, porque Él es el que hizo todo esto, pese a las ideas humanas, por eso enfatiza en el versículo 23, ¿no?, termina diciendo, se trata con más decoro. ¿A quiénes se trata con más decoro? A los que nosotros pensamos que son decorosos. Y en el versículo 24 también dice ahí, en el mismo versículo comenzando, porque lo que en nosotros es más decoroso, dice, no tiene necesidad. Pero es interesante la expresión ahí que tiene que ver con el sentido de honra y deshonra. Ahora, dando honor al que le faltaba. Decía el hermano Alford, dando honor a lo que faltaba, o sea, a la parte en este caso, como vemos en el 23, deficiente. Ahora, de igual manera, queridos amigos y hermanos, en la iglesia hay funciones. En la iglesia hay obras que llevan su propio adorno, ¿no? Así como adornas la casa, querida amiga y hermana, siendo que es apreciada por todos, ¿no? Por otro lado, existe también una serie de trabajos a veces humildes, que muchas veces no son reconocidos, que son pero son del todo necesarios, no nos olvidemos de eso, o que debería recibir su honra a la medida del esfuerzo de cada cual. Por eso dice el 24, dice, los que para nosotros son más decorosos y no tienen necesidad, pero Dios, dice, ordenó, que dice, el cuerpo. La expresión más abajo dice, dando más honor. Es la misma que cuando estábamos diciendo, lo vestimos más dignamente, refiriéndose a un vestir de una manera más atractiva. Y eso es lo que se realiza en la unidad y diversidad con la madurez. La parte más hermosa del cuerpo no necesita ninguna ayuda especial, ¿no? Es por eso que a veces cuando miramos un creyente o una hermana más prominente usada en la obra de Dios, la tendencia, y esto Pablo lo tiene que escribir, porque en la iglesia de Corintio había carnalidad, había celo, envidia, rencor, y bueno, muchas veces somos tentados, expuestos a eso. Pero querido hermano y hermana que sos parte de un cuerpo, en esta noche la pregunta, ¿cómo andas espiritualmente? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Has confesado? ¿Le has dado todo tu ser al Señor para que Él transforme y para que lo que Dios va a hacer en esa iglesia donde vos sos parte, vas a hacer de edificación en el cuerpo del Señor para la gloria de Él? Por eso, todo esto está llevando a dos grandes principios, según el versículo 25 y 26 que vamos a entrar, que tantas veces se olvidan, pese a su importancia vital para el bienestar del cuerpo. Por eso en el 25 dice, para que no haya, que dice, desavenencia. Ahora, esa palabra desavenencia, o sea, también cisma, porque viene diciendo desde el versículo 21, ¿dónde comienza esa desavenencia? Dice, ni el ojo puede decir a la mano, dice, no te necesito. Es una, dijimos, una metáfora, una analogía que Pablo usa, mostrando de cómo ciertos creyentes pueden llegar a esa actitud humana, como vemos acá, para que no haya desavenencia, o sea, ninguna desunión.
refiriéndose a las disensiones, que si usted va conmigo al capítulo 11, ahí en el mismo libro de Primera de Corintios, versículo 18, estamos ahí en el capítulo anterior, pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia, o sea, sabemos que cuando uno se reúne como iglesia, en aquellos días no existían las construcciones, digamos, que tenemos hoy en día. Eso comenzó en los años 300 después de Cristo. Anteriormente los hermanos se reunían en casa. Con esto quisiera hacer un paréntesis, animarle a nosotros, amados hermanos, que muchas veces por medio de esta pandemia o circunstancia que vivimos en nuestros días, hemos dejado de congregarnos regularmente por temores, por las circunstancias económicas, problemas, dificultades. Pero nada de eso debe impedir que si tú tienes una comunión, vos tenés una comunión personal con el Señor te va a llevar a reunirte con el cuerpo de Cristo. Y en aquellos días estos hermanos se reunían como iglesia. Nosotros en nuestra mente nos imaginamos en el edificio como estamos, pero en aquellos días a veces esas reuniones eran al aire libre, estaban a veces en las casas, porque ahí comenzaron hasta que fue creciendo ese cuerpo de creyentes. Entonces, por eso Pablo hace un énfasis, cuando ustedes se reúnen como iglesia, ¿no? Se están congregando ahí con ese propósito que Cristo es la cabeza y ustedes son ese cuerpo. Dice, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros, dice, divisiones, y en parte lo creo. Entonces, eso se está refiriendo a la palabra que miramos en esta noche, disensiones, o también el significado de la palabra desavenencia, que usa Pablo acá en el capítulo 12, es algún tipo también de desacuerdo o discrepancia. Y todo eso se arregla, digamos, por medio de la reconciliación, pero primeramente la reconciliación comienza en restaurar esa comunión con el Señor. Una vez que confesamos aquellas cosas, esas diferencias que hay en el cuerpo del Señor, o a veces por nuestra inmadurez, dejamos la iglesia o abandonamos la iglesia o nos dejamos de congregar, entonces hay que reconciliarse con el Señor. Y por eso Pablo, el deseo de Dios, volviendo al capítulo 12, versículo 25, es que no haya división, no haya desavenencia en la iglesia. ¿Y cómo podemos ver eso? Bueno, si nosotros estudiamos, y le animo a leer la carta a los Corintios para tener un panorama general, querido hermano o amigo, es que a través del capítulo 1 al 4, ¿no?, de los primeros capítulos de Corintios, del capítulo 1 al 4, en la epístola vemos que el apóstol tuvo que reprender esas desavenencias. Por eso en el capítulo 1 hablamos de que los hermanos de Cloé, una iglesia local de hermanos, había informado la situación espiritual de la iglesia de Corintios. Entonces, claro que no debería haberle informado tal vez la iglesia, pero esa iglesia ama a los hermanos y gracias a Dios por ese informe. Sin duda, cuando debería Pablo haber sido informado por la propia congregación, pero cuando uno descuida, como dijimos, esa comunión con el Señor, empieza a apartarse aún de aquellas personas que han sido importantes en la vida espiritual de uno. Y vemos acá que a través de ese estudio, entonces Pablo tuvo que reprender en el capítulo 1, 2, 3 y 4 esa situación de desavenencia de los hermanos que empezaban a formar partidos alrededor de nombres que ellos honraban, que eran siervos del Señor. Más tarde, si seguimos leyendo los demás capítulos, como leemos ahora el capítulo 11, desde el 17 al 22, le fue preciso reprender ahora a los hermanos porque se estaban dividiendo en grupos por razones sociales, razones materiales, a tal extremo, querido hermano, que estaban ya participando de la Cena del Señor, que es un acto de conmemoración, de reconciliación, de agradecimiento de lo que el Señor ha hecho y también de su venida pronto. Mire el versículo 25, por favor. Estamos en el capítulo 11, dice la palabra de Dios, así mismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que poco apreciaban aquellos hermanos la gran verdad que se destacaba por causa de que de haber dejado esa comunión y eso llevaba a otros pecados. Todo esto tenemos que evaluar para nuestras vidas como aplicación en esta noche. La pregunta es, ¿dónde se hallaba
la tierna preocupación del uno por el otro. Entonces, cuando vemos que Pablo menciona en el versículo que estamos leyendo, como dice ahí en el versículo 25, para que no haya desavenencia, sino que todos los miembros se preocupen unos por los otros. La pregunta es, ¿dónde se halla, ¿no?, la tierna preocupación del uno por el otro, que se funda sobre el hecho de la unidad del cuerpo que Dios ha ordenado? Nosotros no podemos hacer la unidad, Cristo hizo la unidad y ha dejado su Espíritu Santo morando en nuestras vidas. El mismo peligro, ahora como aplicación, es muy evidente en nuestros días, pues nos preocupamos por los nuestros, pongámoslos entre comillas, nos preocupamos por los nuestros. Como dije hace un rato, es más fácil irse por el lado de la uniformidad, que podamos tratar con personas que nos podemos llevar, que pensamos igual, o tal vez somos del mismo pueblo, o nos caen bien a nosotros. Y porque entre ellos y nosotros existe tal vez cosas que nos afinan naturalmente, o también a veces a menudo esta preocupación también puede llegar a degenerar nuestra manera de ser, y que nos lleva a los partidismos, o a mirar mal a otros grupos dentro de esa iglesia que uno es parte. Ahora, hay peligros que debemos considerar acá, porque en el versículo que estamos viendo, el 25, dice que nos debemos ocupar de los unos de los otros. ¿Cuál sería el peligro, digamos? Y es los nuestros, o sea, por causa de nuestros egoísmos, ¿no? Aún puede ser por nacionalidad, por país, o si es por blanco, o por los otros, o si es de otro color también, rompiendo, digamos, esa divina armonía que hemos tenido a través del Señor, que somos parte de ese cuerpo de Cristo, y a veces se convierte, como miramos en esta noche, en desavenencia. Y debemos darle atención a ese carácter alarmante, un carácter, digamos, que no es correcto del Señor, porque nos lleva a producir escándalos, nos lleva a producir un mal testimonio. Recordémonos que el mundo no se iba a convertir a Cristo, cuando nosotros interpretamos, San Juan dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, no porque estamos reunidos en lindos edificios, con todas las cosas que se pueden ofrecer en el siglo XXI, no, sino justamente por ese amor genuino, y esas manifestaciones deberían despertarnos a la realidad que puede ser que nos estemos equivocando de una manera grave y no nos estamos preocupando realmente por los hermanos, ¿no?, o por quien Cristo murió, o sea, tan miembro del cuerpo como nosotros, ¿no?, porque somos un solo cuerpo y nosotros somos parte de ese organismo viviente. Y más en estos días que yo sé que usamos estos medios, gracias a Dios por el teléfono, gracias a Dios por las transportaciones, el auto, la bicicleta, que podemos saber en qué situaciones están viviendo aquel hermano, amigo, o también para no caer en partidismo, como dijimos, sino apreciar por razones a veces humanas o carnales el hecho de tener mi grupo, mis amistades. Podríamos decir admiradamente estas palabras, ¿no?, que hagamos un alto para considerar de nuevo las necesidades de todos los miembros, que yo soy parte de ese cuerpo, y que nos empecemos a preocupar los unos por los otros, dentro de ¿qué?, de ese lazo de la vida común, porque el Espíritu de Dios ha ordenado en Cristo. Por eso hay diversidades, tal vez en el cuerpo de esa congregación donde vos sos parte, que puede conducirnos a la desunión, cuando los miembros compiten entre sí. La diversidad no es mala, pero cuando decimos que descuidamos la comunión con el Señor, nos lleva a la desunión. Y empezamos a competir quiénes tienen los mejores talentos o los dones espirituales. Claro, no podemos decir que son dones espirituales porque no están llenos del Espíritu Santo, sino lo estamos haciendo carnalmente. Pero la diversidad lleva a la unidad cuando los miembros se interesan unos por los otros. ¿Y cuándo nos empezamos a interesar? Cuando empezamos a madurar. Y la madurez, querido hermano, no se produce o no da como resultado porque tengas años en un cuerpo, en una iglesia. O puede ser que hayas estado desde la cuna. No, la madurez es a través de las pruebas. Pruebas que Dios permite para transformar nuestro carácter. Y en medio de las pruebas, pensar en otros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se interesan los miembros los unos por los otros? Funcionando, digamos, cada uno según la voluntad de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios
si no hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. O sea, no ha habido regeneración, no ha habido conversión, y ahora posteriormente viene esa llenura del Espíritu Santo. Claro que si te ha descuidado en la comunión, el Espíritu Santo se ha apagado. Pero querido amigo, tal vez vos sos parte de una iglesia y Dios te ha llamado a la salvación. Te ha hecho ver la necesidad de que al ser pecador, vos has ofendido a Dios y estás separado de Dios. Aunque tenés sos risueño, sos alegre, sos simpático, porque todavía, aunque el día de que Adán y Eva se rompió esa relación con Él al principio en Edén, todavía mantenemos ciertas características buenas en el hombre caído, muertos en delitos y pecados, en muerte espiritual, pero verdaderamente retorna la imagen de Dios o regresa esa imagen de Dios cuando venís a Cristo tal como eres y le das tu vida a Él porque Él te está llamando a esta salvación. Vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces, la pregunta sería, para amados hermanos, ¿cómo se interesan los miembros los unos a los otros? Bueno, en primer lugar, funcionando cada uno según la voluntad de Dios, como dijimos, ayudando a los otros miembros para que funcionen. Si vos ves que hay hermanos que no han venido a la reunión o no son parte, nosotros sabemos quiénes se conectan en estos medios sociales, hacerle una llamadita, mandarle un mensaje de texto, estar en ese contacto, ¿no? En aquellos días no había esos medios con los corintios, pero estamos buscando la aplicación, cómo los miembros se interesan los unos a los otros. Si un miembro sufre, querido, en la congregación, esto nos debe afectar a cada uno de nosotros. No debemos esperar que los ancianos, los pastores o los líderes o alguien prominente en la congregación diga, bueno, fulano de tal se enfermó o está pasando esta necesidad. Creo que estamos en un tiempo donde estamos todos conectados por estos medios tecnológicos y cada día pasan cosas y qué maravilloso mantener esa relación unos con otros si sos parte de una congregación. Si un miembro es saludable, si vos te consideras que estás saludable, esto ayuda a que los otros sean fuertes. O sea, ¿por qué? No somos fuertes porque somos más inteligentes, es por la gracia de Él que nos da todo lo que necesitamos para poder ser un canal, cada uno de nosotros, digamos, en esa congregación que somos parte. Versículo 26 para finalizar. Si un miembro padece, dice la palabra, ¿no? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen. Los miembros han de preocuparse unos por otros, como miramos en el versículo 25 y ahora entramos al 26. El hecho de que cada miembro, querido, necesita de la oración de todos los demás dentro del cuerpo. Por eso cuando hay tiempo de oración, levanta tu mano, o si tenés que mandar por un texto, envía ese motivo. Pablo en sus cartas siempre, salutaciones finales, pide motivos de oración por hermanos, y aún por él, digamos, en la circunstancia para no perder ese denuedo, esa llenura del Espíritu Santo, por la cual miramos tantas cartas que él envía. Entonces, también ese cuerpo es espiritual del Señor, porque recayendo en el énfasis sobre la importancia de las funciones que parecen ser, como dice la Biblia, menos honrosas, como estábamos mirando en los versículos anteriores. Todo ello dentro del orden que Dios ha establecido, porque el orden no ha sido por nosotros, por los líderes, ha sido por el Señor, no te olvides eso. Lleva a Pablo a esta conclusión, ¿no? Como miramos hace un momentito, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Por eso termina diciendo el 26, si los hermanos o nosotros llegásemos a apreciar esta verdad en esta noche, el dolor de uno sería el de todos. Te vuelvo a repetir, si todos los hermanos llegasen a apreciar esta verdad, Jesucristo dijo, yo soy la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros apreciáramos esta verdad, el dolor de uno de esos miembros, de uno de esos del cuerpo, sería el de todos, hermanos. Y la honra también de uno sería el de todos. Decía un hermano muy conocido llamado Crisóstomo, decía esta expresión, cuando nos herimos, un pie con una espina, todo el cuerpo siente, todo el cuerpo está afectado, la espalda se encorva, el vientre y la cadera se contraen, las manos sacuden y sacan las espinas, la cabeza se agacha y los ojos empiezan a mirar, a examinar fijamente ese miembro afectado. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Qué comentario que hace este hermano.
Y por eso dice ahí, si un miembro es honrado en el versículo 26, todos los miembros con él se gozan, termina diciendo el versículo 26. O sea, cuando decía este hermano Crisóstomo que acabamos de decir, dice, cuando es coronada la cabeza, ¿no? Todo el cuerpo se siente honrado, la boca lo expresa y los ojos reflejan la alegría. Qué maravilloso, ¿no? Cuando ese cuerpo es saludable. Y querido, ¿cómo está tu vida espiritual en este tiempo? Amado hermano, si estás por la gracia de Él, empecemos a preocuparnos unos por otros. Versículo 27, vosotros sois del cuerpo, termina diciendo, terminamos con este versículo, y miembros los unos en particular. ¿Miembros particulares de quién? De Él. Somos miembros del cuerpo del Señor. Cada iglesia es en miniatura todo lo que Él ha agregado de iglesias que son colectivamente, porque hay iglesias, ¿no? Iglesias locales. Por eso dice el cuerpo de Cristo, ahí en el capítulo 3, versículo 16, si vamos conmigo acá a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios, que mora en vosotros? Entonces somos templo de ese Espíritu, somos de ese cuerpo del Señor. Entonces, volviendo de vuelta a 1 Corintios 12, versículo 27, todos estos componentes individuales son miembros, cada uno está designado en su lugar, en la sabiduría de Dios. No es casualidad, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, para que el cuerpo, la cabeza que es Cristo, sea glorificada. Volviendo al versículo 27, dice ahí, y miembros cada uno en particular, dice todos y cada uno. Este verso parece que se repite una y otra vez a través de este capítulo. Y esto está queriendo decir la diversidad dentro de esa unidad del cuerpo. Sin embargo, el énfasis cae y recae sobre esta frase. Dice vosotros, ¿no? Ahí lo vemos en el 27. O sea, cada miembro individual, vos sos parte de eso en esta noche. Es decir, no se trata solo de una teoría o de algo bueno. No, es aplicable a la iglesia donde somos parte o a la iglesia general del Señor en todo el mundo, sino que también los corintios, que era una iglesia local, había de comprender que ellos mismos comprendían esa totalidad de la iglesia local y que correspondía a cada miembro ser un creyente responsable. Ahora esta aplicación enseguida vamos a ver en la próxima mensaje o estudio. Conéctate, síguenos por favor, acerca de los dones espirituales que hay. Y bueno, acuérdate que la unidad y la diversidad deben ser equilibradas por la madurez. ¿Cómo está tu madurez espiritual? La madurez viene con el amor, y ese amor es el amor del Señor que hemos recibido. No es suficiente tener el don del Espíritu y los dones del Espíritu. También debemos tener las virtudes, el amor, el gozo, la paz, la paciencia y el utilizar nuestros dones para empezar a ministrarnos, servirnos unos a otros. Que el Señor nos ayude en esta noche y, querido amigo, abrir el corazón a Cristo para ser parte de este cuerpo. Que no solamente estaremos en la tierra temporalmente, pero un día estaremos en la presencia del Señor. Cristo viene pronto. Que el Señor nos bendiga. Le invito a que oremos. Señor amado, bendice tu palabra en esta noche. Te damos gracias por haber abierto este pasaje. Ahora, Señor, aquellos que se han conectado, que esta palabra, Señor, haya servido de refrigerio espiritual, de crecimiento. Aquellos que de alguna manera, por diferentes razones, han descuidado su comunión con Dios, que tu palabra haya habido cabido en sus corazones y puedan venir de regreso en comunión contigo, que sean restaurados, Señor, que confiesen aquello que les ha separado. Y si hay que arreglar cuentas con otros, Señor, para volver a ese cuerpo y madurar, Señor, que usted sea glorificado. Pero también, Señor, hay muchos que escuchan y todavía tal vez van a una iglesia o alguna religión, pero todavía no son parte de este cuerpo espiritual, y solamente es a través de tu obra preciosa en la cruz del Calvario. Que si hay alguien que quiere abrir su corazón y aceptarte como ese Salvador y Señor de su vida, que no pase más tiempo, que usted haga la obra y que pueda pedir esa ayuda a alguien ahí en medio de ellos o a través de algún comentario en este mensaje de esta noche.
Bendice, Señor, este final y ayúdanos en este fin de semana. Te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo y hermano, esperamos que si vives acá en la zona de Villarrica, Georgia, puedas venir a nuestras reuniones presenciales este fin de semana y ahí nos estaremos mirando, si Dios permite, en los siguientes estudios o mensajes. Que tengas un bendecido fin de semana. Una vez, sin fuerza